La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada. Toda la escritura es inspirada por Dios. Nos enseñaba Timoteo allí, el apóstol Pablo a Timoteo, a Tito, le enseñaba que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia. Instrucción, para instruirnos en justicia, a fin de que usted y yo seamos enteramente preparados para toda buena obra. El Señor quiere eso, hermano. El más interesado es el Señor. Que nosotros estemos tomando la palabra de Dios y saquemos un mensaje y coloquemos un título muy bonito, gloria a Dios por eso, hermano. Pero importante nosotros, eso lo aprendimos también, ¿verdad? ¿Qué es lo que decía el pastor hace años? Lo que viene del cielo. Porque lo que nos viene del cielo es la palabra de Dios. Y qué importante, y que cuando nosotros llega la palabra de Dios, nosotros en una dirección vertical, nosotros podemos extendernos de manera horizontal. Vertical, horizontal. Porque lo horizontal es lo que me permite confrontarme contigo, unirme, relacionarme, participar, colaborar, ¿verdad? Y nos podemos entrar en una coinonía perfecta, una confraternidad que nos permita realmente sobrellevarnos unos a otros. Porque muchas veces suceden que afloran en nuestras personalidades y muchas veces fallamos, hermano. Pero lo importante no es quedarse en el camino. Cristo no se quedó en el camino al Gólgota. Cristo siguió y allí se resbaló y con la cruz pesada, ¿verdad? A cuesta, llegó y siguió y sangrando y sangrando y sangrando y llegó al Calvario, gloria a Dios, y triunfó, gloria a Dios, por ti y por mí. Para que tú y yo estuviésemos aquí, pero para que nosotros les esperásemos porque Él viene por nosotros. Gloria a Dios, la iglesia, una, salvada por Cristo Jesús, gloria a Dios, la que Él compró con su sangre, el precio genuino. Por eso Él mismo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Es la iglesia, hermano. Entonces una cosa es la iglesia del Señor, el cristianismo, yo cristiano confrontado con las palabras del Señor creciendo, y otra es la cristiandad, porque siempre se ha dicho eso. La cristiandad puede estar en crisis, decía el pastor hace años. Sí, la cristiandad, entramos en conflicto, entramos en incongruencia, entramos en disociaciones, la psicología, y entramos en discapacidades mentales que, cuidado, hay que tener mucho cuidado. Eso es lo que se quiere, prevenir a la iglesia de muchos elementos que están introduciéndose y que están afectándonos de alguna manera a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel global en general, en lo social, en lo político, en lo económico, en todo lo demás. Todo eso, hermano. Pero nosotros debemos entender que usted y yo somos iglesia del Señor y debemos estar, y discúlpenme la expresión, mosca, como decían los muchachos. No le decía a los muchachos hace años, oído, ¿verdad, hermano Daniel? Y los muchachos gritaban, los profesores, ¿verdad? Mosca, mosca, oído. Y esa era la frase que aprendimos en la universidad y después la ensayamos en la escuela, en el liceo y así sucesivamente. Entonces era para despertarnos, ¿no? Y cuando le decían mosca, guau, se ponía uno, ¿verdad? Tiene que estar porque a veces nos deslizamos y fallamos. Pero gloria a Dios, porque nuestra justicia no es de nosotros. Nuestra justicia viene del cielo, gloria a Dios. Eso es lo que queremos resaltar en esta mañana. La justicia que viene del cielo, la justicia que nos hace perfectos, la justicia que nos hace caminar a una relación íntima con Dios y con cada uno de nosotros para la gloria del Señor. Ese mensaje de Mateo, el aposento, el mensaje es uno de los grandes sermones, y el segundo sermón que se consagró es el sermón del aposento alto. Discúlpenme, hermano. El sermón del aposento alto está allí en Juan, resalta el capítulo 13, el capítulo 14, el capítulo 15, el capítulo cuando el Señor comía allí la Santa Cena, para decirlo que lo entendamos. En ese aposento el Señor le dio unas palabras a sus discípulos, ¿verdad? Me va a entregar alguien, me va a entregar uno de vosotros, que no, yo soy. Cuando el Señor se puso la toalla sobre su hombro y lavó los pies de sus discípulos, Pedro no quiso. Capítulo 13, capítulo 14, el Señor sigue hablando acerca de esa entrega que va a confrontar, porque Judas le iba a entregar y los guardias, los fariseos y los escribas y los saduceos le iban a crucificar.
su grupo, ¿verdad? 15, 17, esa oración pontifical que el Señor, Padre, presérvalos en mi nombre, para que sean uno como tú y yo. Gloria a Dios. No te ruego que los quites del mundo. Estamos en el mundo, ¿verdad? Y en el mundo vivimos y convivimos con este mundo lleno de pecado e injusticia. Pero el Señor nos permite salir victoriosos en medio de la angustia, en medio de la prueba, y nos levantamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese mensaje, y un tercer mensaje, que es un mensaje profético, conseguido en Mateo 24 y 25, como el Señor anunciaba los últimos tiempos, ¿verdad? Pero no, yo no voy a predicar los tres, porque imagínense, se nos iría toda hasta la noche, y aquí se quedaría y nadie me aguantaría. Yo seguro que saldría mucho corriendo. Dios nos ayude, ¿verdad? Pero sí me llamaba la atención, ¿verdad?, el compartir con ustedes por lo menos el capítulo de la bienaventuranza, el capítulo 5 de Mateo. Porque en el capítulo 5 de Mateo, el Señor, hablando de las bienaventuranzas, feliz, muy feliz, dichosos los que oyen esta palabra. Y vamos a releer aquí, hermanos, Mateo capítulo 5. Nos habla del sermón, ¿verdad?, del monte, la bienaventuranza, del 1 al 12. Nos habla de la sal de la tierra. Usted y yo somos sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, usted es el instrumento, como la sal así se entremece entre la carne y la preserva, ¿verdad? Como los buenos llaneros, y la salaban y usan así. Entonces, nosotros nos introducimos en el mundo para sanar el mundo, ¿verdad? Para esa llaga maloliente, esa llaga que está corrompiendo, que destruye, ¿verdad?, la humanidad, la relación. Nosotros tenemos que introducirnos, no como una sal física, sino como con nosotros, con la palabra de Dios, con el mensaje de amor, con el mensaje de compasión, con el mensaje de bondad, de servicio, especialmente para toda la humanidad. Eso muchas veces se nos ha olvidado, hermano. Quizás nos hemos deslizado, y hay que estar conscientes. Quizás nos materializamos, ¿verdad? Ya el primer amor, como dice Apocalipsis, se nos ha olvidado. Gracias a Dios, porque la iglesia está trabajando, ¿verdad? Y sigue trabajando. Por eso decía que la cristiandad por ahora está en crisis, pero el cristiano no. Hay cristianos genuinos que se han mantenido, y gloria a Dios, trabajando cada día. Y sigamos así, hermano, porque quien comenzó esa obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Es el Señor. Gloria a Dios. La luz del mundo. No se pone la luz debajo del almud, se pone en lo más alto para que alumbre. Por eso la luz está allí en el techo. Y nos da esa luz, ¿verdad?, blanca, hermosa, que nos permite vernos a cada uno un poco lo más claro. Cuando nos vemos así, comenzamos. A mí me cuesta, hermano, te lo voy a decir, yo voy a cumplir 60 y me cuesta ya estudiar. Tengo que buscar una luz más, o estudiar. Me da sueño, me da cansancio, me agoto, me pongo a leer y ya estoy, ¿entiendes? Quizás la edad, quizás el hace, quizás hay que, ¿verdad? Hay que cada día estar más en la práctica. El hermano Juan predicaba hace 2 domingos atrás, y es la práctica, hermano, la práctica de la piedad, la práctica del amor. Si estas cosas, es que el apóstol Pedro lo decía, ¿ya?, añadiendo a nuestra fe virtud, a la virtud amor, dominio propio, templanza. Si todas estas cosas están en nosotros, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. Pero como muchas veces fallamos en eso, hermano, indudablemente nos comenzamos a dormir y nos comenzamos. Y yo tengo que autoevaluarme, porque si yo no me autoevalúo, ¿qué queda entonces para los demás, hermano? Cuando yo digo estas cosas, no las estoy diciendo porque quiero llamar la atención específicamente, no, porque yo me quiero corregir yo mismo. Dice mi hermano Pastor Avi, ¿verdad? A mí mismo. Mí mismo está fallando en esto. Mí mismo no estás visitando. Mí mismo, ¿verdad?, no estás compartiendo. Mí mismo no estás diezmando. Mí mismo has dejado de venir a los servicios. Hermano, hemos fallado. Hemos fallado. Y si hemos fallado, estamos fallando a la justicia de Dios. Entonces, ¿qué diferencia hay en relación con lo que el Señor decía aquí? Y eso es lo que queremos que nosotros tratemos. Gloria a Dios, en la medida, porque el Señor le va dando a ustedes allí también sentaditos. Entonces está un mensaje aquí en el versículo 17 del capítulo 5 de Mateo hasta el 20, pero sigue desde ahí desglosando el Señor cada una de las cosas que está planteada aquí en el 20 hasta llegar al capítulo 7, lo que es el sermón. El Señor extiende.
Y nos lleva a Mateo 23, que es esa lucha realmente del fariseo y el escriba. El fariseo y el escriba y los saduceos, ellos como judíos fueron a quienes se les entregó la palabra de Dios, hermano. Desde el Apocalipsis, desde el llamado a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, se le entregó, ¿verdad? Gracias a Dios, porque Romanos nos enseña que realmente ellos fallaron, pero por esa falla también damos gloria a Dios, porque nosotros fuimos injertados en el buen olivo y ellos fueron desgajados, ¿verdad? Entonces, pero no para jactarme, porque esa es otra cosa en teología. Entonces vemos por el mundo mucha gente criticando a Israel, aún por la lucha del Medio Oriente, y quizás nosotros oímos en sociología dentro de las universidades la crítica al sionismo como una crítica destructiva a un grupo de Israel, desconociendo que Israel es el pueblo de Dios. Yo quiero consagrar y resaltar esto. Si mi desconocimiento, y siempre lo he dicho y lo repito, hermano, si mi conocimiento acerca del pueblo de Israel es nulo, hermano, no tendría yo realmente una posición clara en relación con las Sagradas Escrituras ni con lo que el Señor ha hecho, porque de Israel nosotros venimos por la misericordia de Dios. Fuimos llamados el Israel espiritual, pero también Israel espiritual está allí, quien va a ser preservado. Romanos capítulo 10, 11, 12 también para leer. No es desechar, hermano. En los últimos movimientos ha habido predicadores que han profanado mal de Israel. Yo lo escuchaba, lo he leído, perdón, en las redes, cosas como que no se olviden, dijo alguien en el mes de diciembre, no se olviden que Jesucristo es palestino. Qué burrada, hermano. Jesucristo no es palestino. Y lo que están diciendo, están execrando a Israel, Jesucristo como representante de ese pueblo judío, de su nación, para desecharlo y decir, bueno, barbaridades. Ese es otro tema. No me voy a ir porque me gusta mucho, pero no es el tema. Lo podemos hablar después. Gloria a Dios. La luz del Jesús dice así la palabra, y yo creo que ustedes me sigan allí de manera silenciosa. Dijo Jesús esta demanda, hermano, esta demanda, ojo. No penséis que he venido, 17, versículo 17 de Mateo 5. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Gloria a Dios. El mismo Señor lo está diciendo claro allí. No, yo no vine a destruir la ley ni los profetas. Yo no vine a abrogar la ley y los profetas. Yo no vine a abrogar el Antiguo Testamento. Y cuando uno dice que debemos comenzar a leer el Nuevo Testamento y que predicamos muchas veces el Nuevo Testamento, nos queremos decir que está anulado el Antiguo Testamento de ninguna manera, a excepción de la parte ritual y extremista, ¿verdad? Que es lo que ha sucedido, que la gente se ha mantenido en una ley ritual que no es. Gálatas, nos va claro. Y bueno, hermano, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Consumado es, gloria a Dios, hasta que todo se... De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor añada, ¿verdad? Prospere en cada corazón de nosotros esta palabra. Yo tomo ese pasaje 20 para decir, hermano, y releo aquí, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos y los escribas se caracterizaron por eso, hermano, por decir y no hacer, porque ellos decían pero no hacían. Ellos ponían cargas sobre la gente que ellos no podían llevar ni con un dedo. O sea, ellos se extralimitaron y tomaron la ley de Dios en una ley ritual
en una ley fariseica, en una ley que execraba y excluía del grupo a quienes no estaban con ellos, a quienes no le rendían beneplácito, para excluir, ¿verdad?, a cualquier persona. Y el Señor nos da una lista allí. El Señor sigue adelante después de ese versículo 20. Nos habla de Jesús y la ira, recordando, por ejemplo, que podíamos airarnos pero no pecar, no dejar que el sol se pusiera sobre nuestro enojo. Ni vamos a hacer un eslogan de aquello y voy a hacer una práctica, porque si esa práctica llega a mi vida, yo tengo que renunciar a ella y confesarla, hermano. Se pone usted en ira todavía con su hijo, ¿verdad? ¿Cuántos nos fallamos? Porque si le llamamos la atención a nuestros hijos, o cuántos de los padres, en este día del padre, de darle un regalo, este puede ser uno de los regalos más hermosos que el Señor te esté dando, hermano. Gloria a Dios, porque es su palabra. Es su palabra. Isaías, capítulo 1, versículo 2. Un hermano voluntario que lo lea, por favor. Otro hermano que pueda leer Hebreos, capítulo 12, versículo 9. Y finalmente otro hermano que pueda leer Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16, en la parte final, parte B. Es hablándonos acerca de Él como Padre. Gloria a Dios por el Día del Padre. Hoy consagramos al Padre de las luces, nuestro Señor Jesucristo. Isaías 1:2, ¿qué dice? Isaías 1:2. Tan rápido. Dice así, hermano. Oí cielos y escuchad tu tierra. General. Escucha. Los que tienen oídos, que oigan. Los que tienen ojos, que vean. Oí cielos y escuchad tu tierra. Porque habla Jehová. Crié hijos, el Padre, y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. Mira, hermano, qué triste cuando nosotros hemos sido enseñados, hemos sido orientados. Y es el caso del padre, el cuadro de la familia. Y wow, llegan los hijos y se rebeldizan. Se les olvidó los principios, ¿verdad? La moral, la ética, las buenas costumbres, la enseñanza, y botan por la borda lo que papá y mamá les enseñaron. Y pasa el tiempo para que puedan ellos reconocer, ¿verdad?, la enseñanza de los padres, porque es que Hebreos nos lo dice. Si teníamos nuestros padres que nos orientaron, que nos enseñaron, que nos disciplinaron, que nos azotaron y los venerábamos, ¿cuánto más si nosotros honramos al Padre de las luces, que es nuestro Señor? A ver cómo dice ese pasaje, Hebreos 12, ¿lo tiene? De los espíritus. Y viviremos a Jehová de los ejércitos, gloria a Dios. O la obediencia extrema, que había un eslogan en la sociedad de jóvenes, antes de la que tenemos ahorita es corona de vida, gloria a Dios. No que no tenga obediencia, no, de ninguna manera. Gracias a Dios, felicitaciones a mi hermano que están haciendo ese trabajo también hermoso con los jóvenes. Es la obediencia, hermano, la obediencia. Lo que pasa es que muchas veces hemos sido desobedientes, muchas veces. Y ese elemento muchas veces los vemos en las congregaciones. Yo escuché hace tiempo una anécdota que decía, hermano, cuando llegamos a la congregación, unos hermanos llegan con un paraguas, otros llegan con una esponja. ¿Quién la recuerda? ¿Verdad? Y otros llegan con un embudo. ¿Quién llegó con el embudo? ¿Quién llegó con una esponja? ¿Y quién llegó con un paraguas? Porque si el que llega con el paraguas es como cuando el pastor está predicando y abre el paraguas, ¡pum!, para que no le pegue nada, no es conmigo. ¡Pum! Y abro, no es conmigo, no es conmigo. Entonces la palabra, ¿verdad?, se direcciona hacia otro lado. Eso sucede. El que lleva la esponja es aquella persona que está receptiva a oír el mensaje, ¿verdad? Como un buen mensajero, oye el mensaje, descodifica el mensaje, mejor dicho, que viene codificado,
Y el Señor ilumina porque tiene un corazón dispuesto, un corazón amable, un afable para escuchar lo que el Señor quiere. No para ver esta apariencia. Yo no, pero hermano David, decía el hermano Arcadio Apolinio, el hermano David dice, él está, ¿cómo es? No sé, su figura, gloria a Dios. No, hermano, no es el que está al frente, sino que nosotros somos instrumentos leyendo la palabra de Dios para que el Espíritu Santo en cada corazón vaya haciendo, ¿verdad? Acomodando en su lugar, llamándonos la atención, haciéndonos reflexionar, compungiéndonos. Y el otro que llevaba, entonces esa esponja, él absorbía todo, absorbe, y en un momento saca su elemento para exponerlo a otro y comenzamos a enseñar, gloria a Dios. Y el que lleva un embudo, entonces también se pone también el embudo para que, pero no se tapó este lado, se lo puse por aquí por el lado derecho, ¿verdad? Y dejó abierto el oído y entonces todo se va por ese lado. Se va, o sea, él escucha todo, capta, pero entonces muchas veces nos retenemos porque somos descuidados, porque no leemos, porque no analizamos, como la iglesia de Berea, Hechos capítulo 17, escuchaba y se iba a su casa, que dijo el pastor, o buscaba por las redes y estudiamos la palabra de Dios. El hermano habló de 3 grandes mensajes. Voy a ver si puedo comenzar a leer esos 3 grandes sermones que el Señor Jesucristo dio, porque ahí hay algo maravilloso para nosotros, gloria a Dios. Entonces lleva su embudo, pero tápese el oído y lleva esa esponja para que absorba todo. Y el paraguas lo deja para el sol y se convierte en una sombrilla. Bueno, gloria al Señor. Dios nos ayude, amén. Es así, hermano. Entonces, allí el Señor, en Mateo, comienza a hablar acerca, fíjense, Jesús y la ira, nos comienza a hablar. Hablar acerca de Jesús y el divorcio. Qué importante que nosotros estudiemos lo del divorcio, porque allí, ¿verdad? El Señor habló acerca del divorcio, acerca de la relación del matrimonio, del casado y del recasado también. Y hay muchas cosas que a veces preguntan, pero nos deslizamos y nosotros ponemos nuestra justicia y hacemos como queremos, ¿verdad? Oímos el embudo, pero se nos fue por el otro lado. No obedecemos. Y quebrantamos los mandamientos. Y si quebrantamos los mandamientos, recuerde siempre el 20, lo que dice allí. Allí está el 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, por muy pequeño que sea, por muy irrisorio que usted crea que sea la palabra, wow, así y enseña a los hombres, porque cuánta gente va a demandar de nosotros razón de alguna, puedo hacer esto, ¿qué pasa en esta situación? Puedo hacer esto así, puedo hacer esto así. Y que usted no tenga palabra para usted orientar siendo iglesia del Señor es triste, hermano. Entonces, va a ser llamado muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos pequeño. Y cualquiera que los haga, siendo hacedor, como Santiago nos dice, capítulo 1, versículo 22, que no seamos tan solo oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra, gloria a Dios. De allí surgió un título, hermano, incongruencias en el Día del Padre, a ver, de una justicia mayor frente a una justicia menor. Pudiéramos hablar del menor y del mayor. Siempre hay esa discrepancia o esa disyuntiva se presenta. Por ejemplo, en el hijo pródigo teníamos un hermano mayor que quedó en casa de su padre y el hijo menor pidió todos sus bienes y se fue a disfrutarlo y a despilfarrarlo por allí. Pero también dentro de la palabra nos habla a nosotros con los fariseos y los escribas que nos deben de enseñar a nosotros que hay una justicia mayor y que hay una justicia menor. Los fariseos aplicaron una justicia menor, hermano. Por eso fueron llamados pequeños en el reino de los cielos. Por eso el Señor nos dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ¿verdad? Difícilmente entraremos en el reino de los cielos. Ojo, yo no quiero decir que la salvación se pierde de ninguna manera, porque nuestra salvación no está depositada en mis emociones, ni en mis sentimientos, ni en mis méritos,
como los fariseos pensaban que por ellos hacer un código, un manual de lo que fue lo que se les entregó, de hacer unos códigos extremistas con los cuales desechar y excluir a la gente, entonces pensaron y pusieron la justicia de Dios casi a la par de sus cabalas, de cómo es que dicen, de su cuadro de escritos, y aún hablar de la didaché y hablar de las patrísticas de la escuela del primer siglo. Cuidado, hermano, porque hay mucha gente que aquí llegaron a la congregación a resaltar, ¿verdad?, la didaché y a resaltar a los padres de la iglesia, a las tradiciones y costumbres, y se desviaron, hermanos, a la verdad. Por eso es que la palabra de Dios debemos nosotros consagrarla a lo que dice, a la ley y al testimonio desde el Antiguo Testamento, a lo que está escrito. Escrito está. Eso fue lo que el Señor dijo. Escrito está, se lo dijo a Satanás, que el Señor le reprenda. Al Señor adorarás y al solo servirás. Es glorificarle y es honrarle a Él. Entonces, unas incongruencias que se presentan, esas incongruencias que se presentan con la hermana que es psicóloga, y discúlpenme porque voy a hablar de unos términos que no son míos, pero que están allí en teoría y los podemos leer. Está dentro de la disociación cognitiva o conductual que medio se nos da a nosotros en educación, en psicología del aprendizaje. Esa disonancia hace un quebrantamiento entre una armonía emocional, mental, que nos quebranta a nosotros nuestra personalidad. Y cuidado, si no se nos lleva a una disociación mental que es peligrosa caer en ello. Por eso conseguimos, hermanos, ¿verdad?, dentro de nuestras congregaciones o a nuestros alrededores, porque escuchamos, vemos, consagrándose ellos como unos grandes. Yo tengo, y discúlpeme la expresión, no estoy diciendo nada de aquí no, pero yo he escuchado afuera. Yo tengo el don de la oración y yo oro y yo le pido al Señor, gloria a Dios, pero el problema es que cuando vemos la otra cara, escuchamos decir de aquellas personas o consagrar a aquellos, no, pero yo ando con esta persona que no es mi esposa, el Señor me dio esta costilla. No, hermano, no es así, no es así. El Señor a la ley es testimonio, al pan, pan y al vino, vino. Lo que es perfecto en el nombre del Señor. No estamos excluyendo, estamos consagrando la verdad de Dios, porque el Señor se lo dijo a los fariseos. Jesús y la oración. ¿Entiendes? Si el Señor nos manda a entrar en nuestro aposento, ¿verdad?, y orar a nuestro Padre que está en secreto y que nos va a recompensar en público, los fariseos y los escribas amaban el orar en público en las sinagogas para ser visto de los hombres. ¿Entiendes? Como aquel que entró y el publicano, y si era el publicano, me ayuden también, porque oraba, Señor, yo oro 3 veces, yo oro tantas veces, yo doy, yo esto, yo me presento, mi ego, yo no soy como aquel publicano, pecador, que no. Y aquel publicano se daba golpes de pecho, sea mi propicio, Señor, a mi pecador. ¿Quién salió justificado? Dice en la Sagrada Escritura de aquella oración, de aquel momento de suprema elevación espiritual, según ellos pensaron. Dice que el publicano y aquel fariseo, ¿cómo salió? No. Entonces el Señor nos enseñaba a orar. Yo no estoy diciendo porque que no vamos a orar, no, hay que orar. Pero la regla era esta. Y el Señor enseñó a orar. En relación con la limosna, también está planteado allí. Muchas veces damos ofrenda, ¿verdad? Pero fíjense el caso de la viuda. Todos echaban de lo que les sobraba, dice allí. Cuando el Señor entró en el templo y la viuda echó ¿cuántos denarios? Una blanca. Menos, que dice, creo que eran menos de lo que nosotros conocíamos como la locha, que eran 12, ¿sí?
centavos, céntimo, un cuarto, 25, la mitad de un cuarto, que eran 25. Por allá tengo una locha de esas viejas, que tiene un valor porque era plata. Pero aquella viuda dio de lo que tenía, no dio de lo que le sobraba. Es decir, lo dio con misericordia, lo dio con bondad, lo dio con verdad de lo que ella tenía, con adoración. Mientras que los que demás iban y daban de lo que les sobraba. Les sobraba. ¿Cuánto se ha afectado, hermano? Y esto hay que mencionarlo. Cuando aquí se comenzó a dar dólares, ¿cuánto decía nuestro hermano Avi que tenían dólares perdidos? Porque se salía y se daba el dólar dañado, el dólar que estaba roto, el dólar que no servía, yo lo coloco allí en la ofrenda. Y si era cuando los bolívares valían, entonces si daba 100 bolívares o daba el bolívar, como decía el hermano que salía de la ofrenda y sacaba aquí la cuestión, y sacaba, vamos a poner así, 1000 bolívares, no sé si se sacaba. No, Señor, reprenda al diablo, ese no. Pero aquí sacaba el de 5 bolívares y él quedaba 5 bolívares. Dios nos ayude, ¿verdad? Pues muchas veces, pero sí, el Señor reprenda al diablo. No daba aquello. Muchas veces metemos bolsillo, agarramos 50 dólares por decir, wow, yo no lo he dado. ¿Verdad? No quiero decir, pero sacaba un billete de 10 dólares. Wow, el de $1. Ese dólar está todo machucadito, todo roto, lleno de chimó, porque muchas veces la gente, todo allá. No, hermano. El Señor nos enseñó, con el caso de la viuda, era dar con amor, amar el dar. Y si tú vas allí al altar y tienes un problema con alguien, con tu hermano, y te acuerdas allí exactamente que tienes un problema, eso no se te va a contar, hermano. Así tú des 20, 50, des tu casa, des lo que des, no se te va a contar por justicia. Porque el Señor dice que si tú vas al altar, pero te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, ve, soluciona tu problema con tu hermano. Si tu hermano te ha ofendido, muchas veces esperamos que sea el que venga, pero no, la regla no es esa. El problema es que si tú vienes y tu hermano te afectó, tú, como hombre de Dios, como conocimiento de Dios, ve y ponte a cuenta con tu hermano. Hermano, vengo por esta situación. Si tu hermano te oye, amén, has ganado a tu hermano y has cubrido multitud de pecados. Gloria a Dios. Lo que vamos a leer en Santiago 5. Multitud. La oración del justo puede mucho. Gloria a Dios. Lo que pasa es que somos extremistas y pensamos, ¿entiendes? Radicalmente, esa posición de pensar, tenemos que ser radicales en otra cosa, gloria a Dios. Pero radicales en que mi hermano no pueda salir de una situación X, no es lo que Dios quiere. Porque es la compasión, la misericordia. Diezmaban la menta y el eneldo. No era para que no dejaran de diezmar. ¿Ven? La gente de una vez con eso dijo, no, ya el diezmo es el Antiguo Testamento. Ya no se puede diezmar. Pero no se sabe que se paga la luz, se compran los aparatos, los sonidos, se le ayuda al necesitado. Por eso es que muchas veces no nos alcanza justamente para ayudar a todo el mundo, porque escasamente una semana ayudamos a alguien, otra semana ayudamos a otro. Ojalá tuviésemos bastante. Y hay megas iglesias que le sobra y no están practicando esto, hermano. Pero nosotros colaboramos en lo que el Señor nos pueda. Eso es un llamado a que tenemos que hacerlo, amén. Tenemos que hacerlo, hermano, porque lo hemos dejado. La oración. Sigue Mateo 6, el ayuno. Los fariseos ayunaban y cargaban la cara todo lleno, así, se mostraban delante de la gente, mire, pobrecito. Si andaban con la ceniza encima, ¿ya? Muchos pasaban, cargaban el tizón. Para ser visto de los hombres, dicen. Esa era la actitud del fariseo. El Señor dice que si tú ayunas, oye, si el ayuno, ¿cuál es el mejor ayuno? El que tú desates, el que tú ores por el enfermo para que sea sanado, el que tú ores para que tu vida sea, no que tu vida sea mejor, no que tú llegues a tu casa y que tu casa entonces, wow, le debes al vecino de al lado, a la bodega, le debes a la esquina, le debes al de ti, y viene el del cachea y te viene a cobrar y entonces se presentó en la puerta, es cachea. Bueno, no, listo. Entonces le dices a tu hijo, no le digas que estoy aquí. ¿Entiendes? Entonces sale el niño, ¿verdad? Como he dicho, no, mi papá dice que no está aquí. Fue más sincero el muchacho. Entonces es así, hermano. Entonces nos volvimos en tacaño, nos volvimos en tramposo. ¿Dónde está la trampa?
o donde yo puedo jugar un cuadro de caballo, una lotería, etcétera, porque el Señor va a proveer de esa manera. No es esa manera. Es que tú trabajes con el sudor de tu frente y que tú produzcas, ¿verdad?, para que tu familia pueda salir de una situación X, yo pueda levantarme del polvo. Un esfuerzo, hermano. Y no lo estoy hablando por casualidad, lo estoy hablando realmente porque en los últimos tiempos lo hemos vivido. ¿Cuánto hemos vivido los educadores con un salario de 300 bolívares quincenal? Claro, gracias a Dios porque llegan unos bonos que no son salarios, hermano. Tienen que entender eso, hermano. El bono no es salario. El bono es una compensación que se dio, pero mañana no se sabe si se va a dar. Pero el salario era una reivindicación laboral que se contemplaba en una contratación colectiva ganada por los hombres y mujeres del tiempo de atrás en su lucha laboral. Me salí. Pero eso tienes que ver, ¿verdad? También. Bueno, gloria a Dios. Gracias a Dios por lo que llega, por lo que el Señor nos provee. Y salimos adelante. Ese afán y la ansiedad. ¿Ven? El Señor les enseñaba a que ellos se afanaban. Cuando no les entraba la moneda a la congregación, entonces iba y ponían cargas sobre la gente, los fariseos y los escribas, y presionaban, les ahogaban. ¿Entiendes? Tú tienes que, bendites tal heredad, tú tienes que dar, ¿verdad?, la parte de esa heredad. Y no era porque que le correspondía como diezmo, sino que era que se la quitaban, ponían la carga, sojuzgaban sobre los presionaban. ¿Cuántas congregaciones no hemos escuchado, hermano? Que por una esfera espiritual, entre comillas, llega un profeta X y le dice: José Luis, me viene el Señor a decir hoy día que tú tienes que entregarme tu vehículo. Wow. ¿Te lo reveló el Señor? Sí, me lo reveló a mí. ¿Y por qué no me lo reveló a mí? Porque el vehículo es amigo, ¿verdad? Y me lo hubiera revelado. Oh, Señor, escuchamos casos, el Señor me reveló que aquella va a ser tu esposa. Y se meten en las iglesias bandidos, muchos bandidos durante años, a buscar mujeres, hermano. Eso lo hemos escuchado, eso por 200 veces. Hermano, en la iglesia sí hay mujeres. Y discúlpenme las damas que le digan esa expresión, ¿verdad? Andan lobos cazando. A ver qué hermanita está por allí sola porque nos vamos a pescar. Y está la hermana llorando, orando por su esposo, su costilla. Y hermano, llega mi costilla. Y le llegó por allí un sinvergüenzón, medio simpaticón, ¿verdad? Y la hermana comete el error y se fue. Pero lo triste no es eso, porque recuerdo lo que decía el hermano Modesto hace años, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Modesto y Isaura? ¿Cuánto? Cuando el hermano, cuando salió, el hermano, bueno, con Alfredo Marín y todo esto, venía el hermano Modesto Rivero, vino Varina. Uno de ellos, un doctor no sé si estarán vivos, vino la hermana Isaura también. Y el hermano dijo que la hermana Isaura, yo creo que la hermana Lola sí recuerda, con todo respeto, ¿verdad, hermano? Entonces sí, no, que Isaura, fíjese, ¿qué pasó con Isaura? Se dio en yugo desigual, ¿verdad? Porque las hermanas tienen que entender, y los hermanos también tenemos que entender, que el yugo desigual, no hay concordia entre Cristo y Belial, entre Cristo y el diablo, no hay. Si usted joven se quiere casar, usted tiene que aguantarse. Claro, es mejor casarse que estarse quemando. Y por tal motivo usted corra, porque aquí es donde se puede casar, allá en el cielo no se va a casar. ¿Entiende? Entonces, pero si usted no aguanta y tiene que busque la manera, porque es mejor casarse que estarse quemando. Pero busque una cristiana. Porque si usted busca una cristiana, ay Dios, va a pasar. Yo no estoy diciendo que no pueda salir de esa situación y la pueda ganar para Cristo, sí. Yo voy a hacer un cuentico medio así que me tocó a mí y una realidad. Yo no debería de hablar de mí, pero esto es un ejemplo. Cuando el hermano Wilson Díaz llegó aquí en el año 86, ayer, hermanas recuerdan alguna, un cantante que vino de República Dominicana, amigo de Gaby, entonces nos conectamos con el hermano Pablo Rojas, hicimos una actividad de los jóvenes. Yo estaba enamorando a Mirna. Miren la cosa. 20 años, Mirna 20 años, Mirna no era cristiana. La traímos a la iglesia, el hermano Ramón Izquierdo lo sabe, porque quien se ganó a Mirna para Cristo fue el hermano Ramón Izquierdo. Gloria a Dios, ahí está mi hermano doctor Ramón Izquierdo, ¿verdad? Gracias a Dios, siempre
Damos gracias al Señor. Y en ese árbol que estaba de mango allí, el hermano oró allá y se ganó a Mirna. Yo me había hecho novio de Mirna sin ser cristiano. Y el hermano Wilson, como buen conocedor de la palabra de Dios, me dijo esa noche en la predicación, porque yo le eché el cuento. Me dijo, hermano, usted tiene que salir corriendo inmediatamente ahorita. Y usted tiene que decirle a esa muchacha que usted no puede ser su esposo, digo, su novio. Esa situación, porque no te va a bendecir, no te va a ayudar. Wow, eso me puso a mí en 2 y 3. Y yo de todas maneras fui, hablé con ella, yo dije, esta me va a zapatear. No, hermano, de verdad entendió. Ella entró y comenzó esa vez a buscar del Señor y a congregarse. Hoy día mi esposa por su enfermedad y sus cosas y no me está acompañando, pero está conmigo y está en el Señor. Pero ya pronto vienen en nombre de Cristo Jesús. Son ya casi 40 años y hasta aquí el Señor nos ha bendecido, nos ha ayudado, ¿verdad? El Señor me bendijo. Yo sentí el respaldo. El hermano Wilson partió con el Señor ya. Me enteré por las redes hace tiempo. Pero fue una bendición. ¿Cuánto ayudaban esos hombres de Dios? Que te puedan dar un consejo. Estando pastoreando en Corralito, me dijo una hermana, hermano, ¿me puedo casar con este hombre? Yo le decía, hermana, ¿de dónde? De Colombia, lo trajo de Colombia, estaba cerca de su casa, la cuestión, quería casarse. Y cuando comenzamos a revisar, la hermana era casada. La hermana tenía un lazo. Y simplemente hay que ser claro, hermano. Si era casado, la única forma de ella de desligar aquello era que el marido que tenía, que su esposo que tuvo, muriera, hermano. Yo no entiendo realmente por qué, porque yo escuchaba a Alducín hace unos días atrás y Alducín planteaba otra cosa. Se ha cambiado, siempre dije, se ha bajado los precios, hermano. Los fariseos bajaron los precios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, la cambiaron a su manera y a su estilo, por sus preceptos, por sus códigos, por su manera de ver la situación. Lo que está contemplado en la palabra está contemplado, hermano. Y Dios nos ayude a tratar de serle fiel. Si suceden cosas X, Y, Z, bueno, el Señor las entiende también. No estoy execrando a nadie. Porque lo que nosotros tenemos que orar para que el Señor realmente, ¿verdad? A paz nos ha llamado Dios. Dios nos ayude. Amén. ¿Están bravos conmigo, hermano? ¿No, verdad? Es la palabra de Dios. El juzgar a los demás. Wow, el juzgar, ¿verdad? Que en la vara que mide seréis medido. No juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7, ¿sí? Allí. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros. Voy a decir esta frase, hermano. Se puede juzgar, porque está este pasaje aquí. Ojo, no puedo aislar este pasaje del texto del contexto. Si yo aíslo este texto del contexto, se me vuelve en un pretexto mío, un pretexto personal. No, yo tengo que buscar el contexto. Y el contexto puede estar en el Antiguo Testamento, en un libro del Antiguo Testamento, como puede estar en unos pasajes antes o en unos pasajes después. Eso está en ¿qué? Eso está en literatura. Pero eso nos lo enseña la hermenéutica, ¿verdad? Y hay que nosotros tratar de dar un consejo. El Señor Jesucristo dijo que en la iglesia, o sea, nosotros, cuando se jugaba rectamente. Hay que jugar con justo juicio. Cuando digo juzgar, es darle a cada quien lo que justamente le corresponde. Al pan, pan y al vino, vino. No salirnos de allí. Salirnos de allí, sino Abraham por la tangente, ¿verdad? Y entonces se nos va la matemática por otro lado. No, hermano, vamos a buscar eclécticamente términos de educación, ¿verdad? Acá y acá, estudiamos allá, abajo, arriba, en fondo.
Dicen los abogados, Héctor, y los hermanos que están estudiando Derecho y los que son abogados, mi hermano Ramón es abogado, ¿verdad? Que el desconocimiento de la ley no me exceptúa de la responsabilidad que yo tengo. Es decir, el desconocimiento de justicia tampoco me exceptúa de no aplicar justicia. No, es aplicar justicia, porque nosotros juzgaremos al mundo, dice el contexto, porque nosotros juzgaremos a los ángeles. Y los ángeles están pendientes de lo que nosotros estamos diciendo, porque ellos anhelan hacer lo que nosotros, a lo que se nos entregó a nosotros. Este mensaje del Evangelio se nos entregó a usted y a mí. Como lo hicieron los apóstoles y los profetas en el tiempo pasado, hoy nos toca a nosotros. Pero si la sal se desvanece, wow, no queda más nada. Va a ser hollada. Fíjese el pasaje. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y vuelvan y no os despedacen. Si las cosas sagradas de Dios, que por amor al sacrificio hecho una vez y para siempre, en el cual nosotros hemos sido aceptos en Cristo Jesús, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo, los damos a cualquier persona, hermano, cualquier persona va a hacer de eso un desastre. Y que se comienza a jugar a priori, se comienza a jugar no, el apóstol Pablo, ahí está un ejemplo con el incestuoso de Corintios. Primera de Corintios, segunda de Corintios, creo que segunda de Corintios 5. Allí está, un joven vivía con la mamá. ¿Tu madrastra? Sí, ¿qué fue el caso? Era un caso de incesto con la mujer de su papá. Creo que fue el caso. Y la iglesia estaba callada. Y el apóstol Pablo, a través de carta, le dice a la iglesia, wow, si yo estuviera presente, yo actuaría con rectitud, como debe ser santamente. Como decía mi hermano Arcadio, le doy 3 cabillazos y después que le doy 3 cabillazos le echo aceite y le quito esa cuestión. Hermano, necesitamos que el hermano David Merche lo dijo aquí, Efraín lo dijo cuando en el aniversario nos quiso traer. ¿Qué queremos, hermanos? Que nos traigan un mensaje que nos suavicen la espalda, que nos suavicen, ¿verdad? No, que nos den a nosotros y nos restringen. Este es el mensaje de la palabra de Dios. Porque si el mensaje no nos da en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, hermano, no está haciendo nada. Pero eso es para mí. Gloria a Dios. Para todos. Él dijo, entonces yo tengo que traer un mensaje que hable de pecado, que hable de justicia, que hable de salvación. Porque fácilmente es venir y traer un mensaje muy sabrosito, donde no es que no se haga, no, vuelvo y repito, cuidado, no me vayan a malinterpretar. Lo hacemos, sí, las emociones, los sentimientos, y listo, está bien, gloria a Dios. Pero de vez en cuando nos tienen que mover, hermano. Dios nos ayude, amén. ¿Cuánto tiempo me queda más? La puerta estrecha. El afán y la ansiedad, la riqueza, el juzgar a los demás y una regla de oro. Allí, hasta el capítulo 7, el apóstol Pablo venía mencionando lo que los escribas, como una justicia menor, estaban haciendo. Era una justicia pírrica, era una justicia que no cumplía realmente el carácter de Dios, que no llenaba la mente y el corazón de los hombres, y por eso ellos fueron llamados mínimos, fueron minimizados al punto de desaparecer. Mataron al Señor Jesucristo, estaba contemplado así, gloria a Dios, pero fueron minimizados, fueron llamados sepulcros blanqueados. Mateo 23. Vamos terminando, hermano. Sepulcros blanqueados. Entonces el término de justicia, hermano, lo dice el derecho romano, será el derecho consagrado. Uno de los términos es eso, es la perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Un ejemplo de eso, Salomón pidió sabiduría. Cuando Salomón se le presentó el caso con las 2 mujeres, una parió, tenía su hijo, se le murió. La otra se quedó dormida y esta llegó y le quitó el hijo. Primera de Reyes 3. Le quitó el hijo, se quedó con el hijo de ella
Y la otra cuando se despertó tenía el hijo muerto allí. No, pero este no es mi hijo, ni que fuera loca, no iba a saber cuál era su hijo. Entonces comenzó. Así como sucede hoy en la actualidad, que muchas veces la gente quiere ponernos mentiras y opacarnos con una mentira o con un juicio mal habido o una zancadilla. Y utilizan artimañas del error para engañar y para emplear y para hacernos quebrar. Entonces resulta que el Señor, con la sapiencia que le dio a Salomón, Salomón dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Agarró un machete, una espada, y entonces dijo, este hijo, como ustedes están peleando por el hijo, vamos aquí a partirlo por la mitad. Le damos la mitad a usted y la mitad al otro. Gritó la mamá a la que le habían dado el niño muerto. No se le ocurra, porque ya sabía que era su hijo. ¿Entiendes? No, déselo a ella. En esa sapiencia, Salomón entendió de Dios que la madre no era ella. Entonces ella le correspondió entregarle a su hijo a quien era y a otra la condenó. O la mandaron de presa, no sé. Entonces esa es la justicia, hermano. Ahora la justicia esa es la justicia que nosotros hacemos a través de lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones, gloria a Dios, que debe ser la justicia mayor. Todo lo que hemos mencionado, hermano, nos lleva a nosotros a aplicar una justicia. Podemos hacer tres grandes interrogantes. ¿Cómo fue esa justicia de los fariseos y los escribas que hemos mencionado? ¿Cómo sería la justicia que yo estoy aplicando hoy? Yo, Abraham, yo, José Luis, yo, Daniel, yo, etcétera. Cada uno de nosotros. ¿Cómo me estoy yo comportando realmente frente a lo que Dios me ha dado? Porque Él va a demandar razón de lo que Él me ha entregado. Hemos fallado, hermano. Yo he fallado. Y como he fallado, yo tengo que decirle, Señor, yo he fallado. Y tengo que mejorar, tengo que crecer. A diario, hermano. Para llegar a ser hijo de Dios, como dice el Señor, y estar descansando en la justicia que el Señor ha hecho. Repito, ya estamos descansando. La salvación no se pierde. Usted ha alcanzado la salvación, pero usted tiene que cuidar de su salvación con temor y con temblor cada día de su día. Tratando de pulir, de hacerla mejor, de decorar esa gracia de Dios que ha puesto en ti. Pero que si me cuido, y así como el que se gana fama y dice, me gané fama y me echo a dormir. Ya estoy listo, ya no tengo que hacer más nada. No, eso no es así. Tampoco. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos, cuidado si nos deslizamos, porque si caemos de una salvación tan grande, que queda para el impío y el pecador si el justo con dificultad se salva. Si yo pisoteo, Hebreos 10, el sacrificio de Cristo hecho, ¿qué queda? Una horrenda expectación de juicio. Entonces quiere decir que no alcancé, y como la parábola del sembrador, ¿entiendes? Semilla cayó en buena tierra, pero vino las aves y la comieron. Tenemos que tener cuidado, hermano. Por eso el apóstol Pablo decía, yo no pretendo haberlo logrado. Y siendo el apóstol Pablo a la estatura de él, me extiendo a lo que está delante, olvido lo que queda atrás. Me olvido lo que queda atrás. Usted quiere un cuadro de los fariseos y los escribas, cómo se comportaron allí. Jesús los escriba en el Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, es decir, en la enseñanza de Moisés, que era el Antiguo Testamento, la ley, se sientan los escribas a estudiar, a mejorar, a hacerse doctores, a hacerse licenciados, a hacerse académicos, y eran grandes doctores. Ahí está Nicodemo, capítulo 3 de Juan. Sabía que Jesús era el verdadero y sabía que Jesús trajo lo que trajo, y se acercó fue de noche porque tenía temor, ¿entiendes? De los de él. Y se fue de noche donde estaba, Señor, reconozco que nadie pueda venir a hacer estas cosas, sino que tú que vienes de Dios. Nicodemo, te es necesario nacer. El Señor no le dio palmita, el Señor no le acomodó ahí una camita y le dio, no. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo voy a nacer yo de nuevo? Me voy al vientre de mi madre y me meto por allí y vuelvo. No.
Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que ser renovado cada día. Tienes que entender que estas cosas tú no las puedes entregar por cualquier cosa hacia la deriva. Así que todo lo que digan que guardéis, guardarlo, dijo el Señor, y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Que el Señor nos permita ser nosotros realmente ejemplos dignos para las nuevas generaciones, ¿verdad? De hermanos cristianos que vienen. Gloria a Dios, porque el hermano Arcadio preparó un grupo de hombres, que ahí tenemos el pastor Avi, ¿verdad? Su esposa, Catiusca, lógico. No podemos dejarla por fuera. Preparó a Gaby, preparó a Donato, ayudó a los hermanos que pasaron, porque yo tengo que mencionar a algunos hermanos. Yo recuerdo y siempre le digo a Luzardo, el pastor te comisionó como pastor allá, ¿cómo se llama aquello? Nueva Villa Bonita, por ahí, Villa Marinita, para allá, con el hermano Balsa. Gloria al Señor. Esa oportunidad la está dando Avi. Tenemos a un hermano John. ¿No ve cómo se emociona John? John quiere predicar. Gloria a Dios. Gracias por Morocho, que lo está haciendo mi hermano Daniel. Gracias por los diáconos que están sirviendo. Yo no sé si Jesús predicado ya. Jesús tiene que predicar. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gracias a Dios. Mi hermano Juan Álvarez. Claro que sí. No porque está aquí ni porque queremos dar el palma, no. Pero recordamos a Juan cómo vino, y te voy a mencionar así de esta manera, hermano, y con todo respeto. Un muchacho que vino, lo vimos en una radio, el hermano Arcadio iba allí a Radio Continental, a una F. Allí se consiguió un joven que trabajaba con los equipos. Comenzó a venir a la iglesia, comenzó a sanar. Miren, el pastor Juan, gloria a Dios, qué elocuencia. Gracias a Dios. Mi hermano Avi, qué planificador. Y por la misericordia del Señor nos permitió también a nosotros, quizás no lo hemos hecho lo mejor, ¿verdad? Pero el Señor nos está ayudando y estamos dando pininos todavía y hasta aquí, ¿verdad? No. Pero los que vienen, hermanos, y los que siguen, usted y yo, cada uno, no necesita ser pastor. Usted es llamado, usted es apóstol de Dios porque usted ha sido llamado de parte de Dios y enviado a predicar. Eso es el apostolado. Usted va a predicar en su trabajo, usted va a predicar en su hogar, usted va a predicar en su comunidad, usted va a predicar en su entorno, donde usted vaya. Mire, hermano, quiero decir esto. Ahorita hay un boom realmente que la gente está afanada por las cosas políticas. Mucha injusticia en Venezuela, eso no es un secreto. Estamos pidiendo justicia de Dios hace años, por todos los términos, para la derecha, para la izquierda, arriba, abajo, por todos lados. Venezuela, necesitamos resurgir, pero necesitamos resurgir cada uno de nosotros, de la fe genuina en nuestros corazones, para que nosotros podamos ayudar a nuestro prójimo. Nos hemos llenado de tanta zancadilla, de tantas, ¿qué se dice el venezolano cuando sale de aquí a Colombia? Ya dicen que es bellaco. Ese es el eslogan que le están dando, o sea, el eslogan no, ¿cómo se llama? El apodo que le dan. El venezolano es bellaco. No solamente eso, me decía una vez una profesora de análisis de la cultura, decían que el venezolano era flojo. No, el venezolano se para a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, prepara su vianda, se va como un hombre virtuoso, como una mujer virtuosa. No nació virtuoso. Por ahí vi la mujer no nació virtuosa, el padre no nació sacerdote, gloria a Dios, pero se hizo, gloria a Dios. Y el Señor se hizo porque el Señor lo puso en nuestros corazones. Amén. Entonces somos reyes y sacerdotes. Somos llamados a una dimensión para crecer, para dar una justicia mayor. Porque es la justicia que Dios ha puesto en nosotros. Hemos sido llamados justicia de Dios. Usted y yo hemos sido llamados justicia de Dios. Gloria al Señor. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Filipenses 3:9. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 5 y Romanos 5:10. Romanos 3:23 al 24. ¿Verdad? El Señor nos transformó de ese mundo de pecado. ¿Verdad?
para llamarnos a su presencia, lo que ha hecho el Señor. Dios nos bendiga, hermano. Hoy en el Día del Padre, que el Señor nos lleve con un mensaje de ser más justo. El que sea más justo, justifíquese más, dice el Señor. El que sea santo, santifíquese más. Es la santificación, es el amor. Para que no haya, lo que decíamos, ese tipo de disonancia, de falta de armonía, no, sino para que haya una mente coherente entre el dicho y el hecho, para que eso sea la ética que nosotros tengamos por delante y que podamos nosotros seguir siendo, como dijo alguien, la reserva moral de Venezuela, pero la reserva moral que Dios ha puesto en nuestros corazones para hacer luz y sal de la tierra. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, hermano. Que la paz del Señor nos permita salir de cualquier incongruencia, de cualquier discrepancia mental, social, psicológica, que nos destapemos hacia la sociedad, amén, brindando un mensaje, hermano, que no avergüenza, sino que nos ayude cada día a ser mejor. Padre eterno, te alabamos, te bendecimos, te damos muchísimas gracias por el amor, por la bondad que has puesto en nuestros corazones. No somos perfectos, Señor, tú lo sabes. Cometemos muchos errores. Hemos fallado de palabra, de hecho y de omisión. Pero tú nos ayudas cada día, Señor, con tu sacrificio en la cruz, a encaminarnos. Bien sea que vayamos contigo, Señor, o tú vengas por tu iglesia, prepáranos para ser mejor, Señor. Y ayúdanos a ser mejor en esta iglesia local a la cual nos has llamado, Señor. Por tu gracia y por tu amor, en el poderoso nombre de Jesús.